Vamos a resolver este ejercicio que se encuentra en el libro de Sadiku, el capítulo 3, el ejercicio número 8. Nos piden que usando el análisis de nodos hallemos B sub O, que es la caída de tensión que cae en la resistencia de 4 ohmios. Como vemos, este circuito se consta de resistencias, una fuente de tensión y una fuente de tensión controlada por el voltaje B sub O. Entonces, ¿cómo analizamos este circuito? Primero debemos situar la referencia o la tierra en un lugar donde nos quede sencillo colocar nuestros nodos para que el análisis sea más simple. Como vemos, si colocamos nuestra referencia en la parte de abajo, en la parte de arriba tendríamos un solo nodo, el cual llamaremos B sub I. Con este nodo vamos a aplicar las corrientes de Kirchhoff y así hallar el voltaje que cae en 4 ohmios. Kirchhoff dice que la sumatoria de las corrientes de entrada deben ser iguales a la sumatoria de corrientes de salida. En este caso, como vemos que no hay ninguna fuente de corriente que esté entrando al nodo, por ende vamos a suponer que las corrientes van a estar saliendo, las tres corrientes van a estar saliendo. Entonces las vamos a dibujar de la siguiente manera. Hacia la izquierda I sub 1, hacia abajo I sub 2 y hacia la derecha I sub 3. Por ende, la ecuación debería quedar así. I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 debe ser igual a 0, cumpliendo lo que mencionamos antes. Bien, por ley de Ohm tenemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en cada rama. Vamos a expresar cada corriente en términos de voltaje. Entonces, para la primera rama, la de la izquierda, I sub 1, vamos a hallar I sub 1. Entonces tenemos que I sub 1 es B sub I, el voltaje que está aquí, sobre la resistencia total sobre esta rama, que en este caso vemos que es 4 ohmios más 6 ohmios, que eso nos da 10 ohmios. A eso le sumamos I sub 2, pero I sub 2 es B sub I menos 60 voltios, menos porque estamos saliendo por el negativo de la fuente, ¿sí? Y vemos que ahí ya no suma más nada. Entonces, eso lo dividimos entre 20, que es la resistencia total en esa rama. Ahora vamos con I sub 3. I sub 3 sería B sub I menos la fuente de tensión controlada, que en este caso es 5 veces B sub O, menos otra vez porque salimos por el negativo, y esto lo dividimos entre la resistencia total, que es 20 ohmios. Y todo esto lo igualamos a 0, porque no, como dijimos, no hay corrientes que estén entrando. Ahora, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Vemos que podemos simplificarla un poquito más. Entonces, si aplicamos, otra vez retomando aquí ley de Ohm, en esta rama, específicamente en esta resistencia, podemos ver que el voltaje B sub O va a ser igual a la corriente que vaya por ella, ¿sí? Dijimos que en este caso voltaje es corriente por resistencia. Entonces, en este caso, la corriente que pasa por esta resistencia es I sub 1 y pues se multiplica por su resistencia, que en este caso es 4 ohmios. Entonces tenemos que B sub O es igual a I sub 1 por 4 ohmios. Pero ya sabemos que es I sub 1, ya lo habíamos encontrado en términos de voltaje, que era esto. Entonces eso lo reemplazamos. Y después tenemos que, simplificando, B sub O es igual a 2B sub I sobre 5. Este valor lo vamos a reemplazar en esta ecuación. Entonces tenemos que, nos queda muy similar, simplemente nos quedaría B sub I sobre 10 más B sub I menos 60 voltios, todo esto dividido sobre 20, más B sub I menos 5 por 2 quintos de B sub I sobre 20. Y todo esto igual a 0. Bien, aquí tenemos las dos ecuaciones importantes que sacamos de la anterior página. Aquí podemos ver que podemos simplificar un poquito esta ecuación. Podemos eliminar este 5 con este 5. Y también podemos multiplicarla por 20 para que esto nos quede más sencillo de calcular. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Podemos ver que 20 sobre 10, eso nos daría 2. 20 sobre 21 y 20 sobre 21. Y 0 por 20 pues es 0. Nos quedaría 2b sub i más
B sub I menos 60 menos B sub I, que es el cálculo de esta resta. B sub I menos 2B sub I. Bien, ahora agrupamos los B sub I y pasamos las constantes a la derecha. La constante en este caso es 60 voltios. Nos quedaría 2B sub I igual a 60 voltios porque este se anula con este. Y podemos ver que B sub I es igual a 30 voltios. Ahora, recuperamos esta ecuación y podemos reemplazar el valor de B sub I para hallar así finalmente el voltaje que cae en la resistencia y terminar el ejercicio. Entonces tenemos que B sub O va a ser a 2/5 por el valor de B sub I, que es 30 voltios. Finalmente tenemos que B sub O va a ser igual a 12 voltios. Vamos a simular el circuito anterior para comprobar que el voltaje de la resistencia de 4 ohmios si es 12 voltios. Entonces para ello necesitamos, vamos a recordar el circuito, es este. Necesitamos 4 resistencias, una fuente de tensión y una fuente de tensión controlada. Entonces armamos el circuito, por aquí ya tenemos los componentes. Entonces colocamos la resistencia de 4 ohmios aquí, la de 6 ohmios aquí, completamos esa rama, la unimos. Ahora unimos la fuente. Debajo de la fuente iba una resistencia de 20 ohmios. Unimos estas dos ramas. Y la tercera rama era una resistencia de 20 ohmios y la fuente de tensión controlada. Para añadir fuentes de tensión controlada aquí en Multisim, vamos a donde dice colocar fuente. Y bueno, buscamos donde dice voltaje controlado. Fuente de voltaje controlado. Es aquí. Y buscamos una que sea controlada por voltaje, porque se puede controlar, por ejemplo, por corriente. Entonces buscamos la que se controla por voltaje, que es esta. La añadimos. También necesitamos la tierra, que esa la encontramos aquí en donde dice fuentes. Tierra. La añadimos. Unimos la tierra. Y listo. Para unir la fuente de tensión controlada, pues aquí este terminal es el normalito, por así decirlo. Y estos dos terminales son de donde depende esa fuente. En ese caso recordemos que dependía B sub O, y B sub O era aquí, en la resistencia de 4 ohmios. Entonces colocamos el negativo, pues al negativo de ese voltaje, que era aquí abajito, era debajo. Podemos ver que era abajo. Y pues el positivo al positivo. Y listo, faltaría cambiarle el valor a esta fuente. Entonces recordemos que era 5 veces B sub O. Entonces le damos doble clic y lo cambiamos por un 5. Listo, ya tenemos el circuito armado. Ahora necesitaremos un multímetro para hacer las mediciones. Entonces para medir el voltaje de esta resistencia, entonces colocamos el negativo acá y el positivo acá. Si lo colocáramos al revés nos daría un voltaje negativo, porque estaríamos midiendo al revés. Entonces, para que nos dé un voltaje positivo colocamos la polaridad que concuerde. Listo, le damos en play, doble clic al multímetro, nos situamos en voltaje, en corriente continua, y podemos ver efectivamente que en la resistencia de 4 ohmios tenemos una caída de tensión de 12 voltios. Listo, eso quiere decir que efectivamente la corriente por aquí sí estaba saliendo, ¿no? Sí salía del nodo. Bien, eso era todo. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya servido. Nos vemos en otra ocasión.